A lo largo de la historia, en la mayoría de las disciplinas deportivas, los mejores deportistas siempre han vivido momentos de tensión, momentos de colapso mental que perjudicaban notablemente su rendimiento y que por lo tanto veían como sus carreras incluso podían peligrar. Todo ese reinado, todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo que habían realizado durante tantos años, durante tantos entrenamientos para intentar lograr llegar a la cima de su deporte, se podían ver truncados después de sufrir quizás cierto estrés emocional, mental que repercutía lógicamente en su rendimiento físico. Y Carlos Alcaraz, el mejor tenista del mundo en la actualidad, no es una excepción, ya que el año pasado, en 2025, tras un inicio muy regular, donde venía teniendo unos resultados muy discretos, decidió realizar un parón, un break que, pese a que fue criticado por muchos opinólogos y expertos del tenis, supuso un cambio de mentalidad que le ha permitido ser hoy el mejor tenista del mundo y el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slam. Muchos analistas y opinólogos del tenis consideraban que estaba tomando una decisión errónea parar justo en el momento en el que comenzaba a prepararse la gira de tierra batida. Pero Carlos Alcaraz, ajeno a toda esa polémica que se iba a generar después de esas vacaciones con su familia, decidió tomar esa decisión, decidió reunirse con su entorno más cercano, aquel entorno que siempre le va a apoyar, que siempre ha estado con él durante toda su carrera deportiva y hacer un parón para desconectar de la raqueta, para desconectar a nivel mental y a nivel físico, ya que todo lo que estaba sucediendo alrededor de su tenis estaba generando muchísimas dudas y el propio tenista murciano no estaba encontrando las mejores sensaciones para poder continuar con su carrera. Fue un momento bastante crítico, bastante duro, ya que el tenista del Palmar se había fijado unos objetivos para ese 2025 que en este inicio de año, lógicamente, no se estaban cumpliendo. Además, toda esa presión añadida que estaban realizando los medios con respecto a su nivel tenístico iban en aumento y por lo tanto Carlos Alcaraz era consciente de que tenía que cambiar esa dinámica, era consciente de que quizás tenía que parar para así poder progresar en su carrera deportiva y terminar, ¿por qué no?, el año de la mejor forma posible. Pero ¿qué es lo que realmente pasó en la vida de Carlos Alcaraz para llegar a esta situación? ¿Por qué decidió realizar ese break en mitad de la temporada? ¿Por qué los propios opinólogos y expertos del tenis consideraban que había cometido un error al decidir realizar ese descanso? ¿Eran justas todas las críticas que estaba recibiendo el tenista del Palmar después de ese inicio tan irregular en ese 2025? Pues bien, en el día de hoy, en el vídeo de tenis en corto, vamos a analizar todo lo que pasó alrededor de ese cambio, de ese break mental que realizó Carlos Alcaraz y que le ha permitido ser en la actualidad el mejor tenista del mundo. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis, si consideras que Carlos Alcaraz va a seguir haciendo historia y va a ganar más Grand Slams este año, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera es suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, ya que estoy publicando contenido de este estilo a diario. La segunda, pero no por ello menos importante, es que dejes un buen like a este vídeo y lo compartas con el mayor número de gente posible para que el canal pueda seguir creciendo. Y la tercera es que me dejes en los comentarios qué te pareció la decisión que tomó Carlos Alcaraz el año pasado, que le supuso un gran cambio a nivel mental y tenístico para convertirse en el mejor tenista del mundo en la actualidad. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Carlos Alcaraz afrontaba el 2025 con una gran ilusión y una gran motivación, sobre todo por poder pasar de la barrera de los cuartos de final en el Open de Australia y soñar, ¿por qué no?, con conquistar este Grand Slam. Sin embargo, toda esa realidad, todas esas expectativas que había sobre él se rompieron de inmediato al caer derrotado en los cuartos de final ante Novak Djokovic, dejando una imagen muy preocupante, sobre todo ya que no lograba contrarrestar el servicio del tenista serbio y dando una imagen un poco quizás que empezaban a saltar las alarmas en cuanto al nivel tenístico del tenista murciano. Sin embargo, después de
esa dura derrota, después de todo lo que pasó tras ese Open de Australia, el tenista murciano decidió competir en el ATP de Rotterdam en unas condiciones que menos le favorecen, pista dura e indoor. Sin embargo, ahí sí que logró resarcirse de ese mal resultado en Australia y logró conquistar este torneo, su primer torneo del año, que le va a dar una mayor confianza para afrontar tanto el Masters 1000 de Indian Wells como el de Miami. En Indian Wells, Carlitos Alcaraz defendía la corona tras haber ganado las dos ediciones anteriores, y a medida que iba avanzando en el torneo, pues el tenista murciano iba mostrando un gran tenis y reflejando que quizás lo que había sucedido en el Open de Australia había sido un mero accidente. Sin embargo, en las semifinales de Indian Wells, el tenista murciano sucumbió ante el inglés Jack Draper en 3 sets y por lo tanto no pudo refrendar su corona, no pudo conquistar su tercer Indian Wells seguidos, lo cual supuso un gran varapalo para el tenista murciano. Sin embargo, no había tiempo para lamentarse, ya que próximamente tenía que volver a jugar en pista dura en Miami, un torneo que se conocía como la palma de su mano Carlos Alcaraz, que ya había ganado y que por lo tanto pues se presuponía que iba a ser uno de los principales favoritos para conquistar este título. Pero todo se truncó desde el inicio. En la primera ronda, frente a David Goffin, el 22 de marzo de 2025, Carlos Alcaraz dijo basta. Perdió frente al tenista belga en 2 sets en un partido condenado sobre todo por los errores no forzados del tenista del Palmar. Un partido totalmente inexplicable, un partido muy lamentable con un nivel bajísimo del tenista murciano, quizás uno de los peores partidos de la temporada, que supuso que Carlos Alcaraz tomara una decisión tan drástica como polémica para algunos, pero que en el futuro se vio como era la más acertada en ese momento. Tras esa dura derrota en primera ronda en el Masters 1000 de Miami a finales de marzo, Carlos Alcaraz decidió quedarse unos días en Estados Unidos con sus amigos para viajar después a la Riviera Maya, a México, y desconectar con su familia antes de volver a entrenar a la gira de tierra. Muchos analistas y muchos expertos se tiraron encima de Carlos Alcaraz, ya que consideraban que después del paupérrimo nivel que había mostrado en este inicio de temporada, lo más recomendable era que se volviera a su tierra para empezar a entrenar y preparar como es debido esa gira de tierra. Muchos empezaron a cuestionar su profesionalidad y su disciplina con respecto a este deporte, un deporte que Carlos Alcaraz siempre ha admirado, siempre ha amado y siempre ha intentado dar lo mejor de sí. Pero los expertos, lógicamente, después de esta debilidad que estaba mostrando Carlos Alcaraz en este inicio tan irregular en 2025, pues intentaron realizar el mayor número de críticas posibles, intentaron achacarle esa falta de disciplina y de compromiso con el tenis, recalcando que así seguía actuando así no llegaría a ser el número uno del mundo y que por supuesto no ganaría ningún gran slam más. Sin embargo, Carlos Alcaraz se mantuvo alejado de todas esas críticas como ha hecho siempre y únicamente quiso disfrutar de su familia, quiso cerrarse con su entorno, quiso apoyarse en él para lograr cobrar esa vitalidad, para lograr cobrar esa mentalidad y ese nivel tenístico que tanto estaba empezando a echar de menos después de este 2025 que tan raro había empezado para el tenista murciano. Sin embargo, no fue un viaje más para el tenista del Palmar, fue un viaje donde logró conectar con su familia, donde logró conectar consigo mismo y sobre todo logró cambiar su mentalidad. También, por supuesto, la ambición que tenía por esa gira de tierra batida para retratar a todos sus haters y esa motivación por querer demostrar al mundo del tenis que no era un chico indisciplinado ni profesional y que estaban absolutamente equivocados, pues iban en aumento. Es por eso que después de disfrutar esos 5 días maravillosos, totalmente alejado de todo el ruido que se había generado por esa drástica decisión, el tenista del Palmar volvió a su tierra para preparar una gira de tierra que a la posteriori iba a ser totalmente espectacular, con un rendimiento y un nivel tenístico inmejorable y sobre todo mostrando a un Carlos Alcaraz totalmente distinto.
Logró ganar el Masters 1000 de Montecarlo, logró también llegar a la final del Conde de Godó, donde sufrió una lesión que quizás podía perjudicarle sobre todo para defender Roland Garros, pero tomó la sabia decisión de no competir en el Masters 1000 de Madrid y llegar en las mejores condiciones posibles a Roma, donde se enfrentaría en la final a su archienemigo y gran rival en la próxima década, como era el tenista italiano Jannik Sinner. En esa final se vio a un Carlos Alcaraz muy seguro de sí mismo, muy contundente, con un gran nivel tenístico y logró superar al tenista italiano por un cómodo 7-6, 6-1. Ese partido fue la clara muestra, ¿no?, de que Carlos Alcaraz llegaba a Roland Garros, a la gran cita de la tierra batida, en las mejores condiciones, siendo el principal favorito y ofreciendo un tenis que había cambiado radicalmente después de ese inicio tan irregular de 2025 en pista dura. Roland Garros fueron pasando las rondas, Carlos Alcaraz iba mejorando su nivel partido tras partido, mostrando una gran autoridad y una firmeza envidiables que lo convertían en el principal favorito para revalidar el título francés, hasta que llegó la ansiada final nuevamente frente al tenista italiano Jannik Sinner. Fue un partido totalmente histórico, la final más larga en la historia del torneo francés, una final que tuvo todo tipo de momentos, todo tipo de puntazos y en la que Carlos Alcaraz en el cuarto set logró sobreponerse a 3 bolas de partido con su servicio y finalmente le llevó hasta la extenuación al tenista italiano, hasta ese quinto set fatídico con un tiebreak mortal en el que el tenista del Palmar sacó toda su magia, todo su nivel tenístico a relucir y finalmente logró conquistar Roland Garros, yo creo que de la forma más histórica posible, o al menos que yo recuerde en la trayectoria de Carlos Alcaraz. Un título que jamás se va a olvidar en la historia del tenis, un partido memorable que siempre recordaremos en todas nuestras retinas y que por supuesto proclamaba a Carlos Alcaraz en este caso como el mejor tenista de la actualidad. Es en ese partido donde se vio reflejado la mentalidad que podía tener Carlos Alcaraz, cómo podía afrontar sus dificultades en su trayectoria deportiva y en momentos tan complicados y tan trascendentes como era la final de este Grand Slam, y donde quizás se vio todo que todas esas vacaciones, que todas esas críticas que había recibido por haberse alejado durante 5 días del tenis y de la raqueta, pues te daban sus frutos, sobre todo gracias a ese partido, gracias a esa final que Carlos Alcaraz logró conquistar y que provocó al final pues que su final de 2025 fuese muy positivo, pese a perder esa final de Wimbledon en la que también partía como favorito el tenista del Palmar. Pero lo más importante de todo es que gracias a ese parón que realizó a finales de marzo, gracias a esa familia que tiene a su alrededor Carlos Alcaraz y a un entorno que lo apoya incondicionalmente y que respeta, valora y reconoce todo el trabajo que realiza el tenista del Palmar tanto en la pista como en los entrenamientos, pues lograron reconducir una carrera y una situación que en aquel momento se antojaba bastante complicada, teniendo en cuenta además pues que estaba toda la opinión pública muy pendiente del rendimiento de Carlos Alcaraz, ya que consideraban que no iba a ser considerado uno de los tenistas más importantes en la historia del tenis después de realizar ese parón, ese break mental que realmente le vino como al y al dedo y que ahora mismo en la actualidad pues le convierte en el mejor tenista del mundo y que sobre todo en el principal favorito para conquistar los 3 siguientes Grand Slam de este 2026, atendiendo especialmente al siguiente, al de Roland Garros, donde el propio tenista del Palmar ya ha dicho que lo tiene puesto entre ceja y ceja y que no quiere dejar ganar a absolutamente nadie el torneo francés. En definitiva, en la actualidad hemos visto a un Carlos Alcaraz mucho más seguro de sí mismo, mucho más contundente, con un gran nivel físico y tenístico. Quizás está en el punto más álgido de su carrera, justo precisamente cuando hace un año todo el mundo criticaba esa decisión de tomarse esas pequeñas vacaciones, ese pequeño descanso y desconexión con su familia en Cancún, cuando absolutamente todos le criticaban, ¿no? Ya que consideraban que no era lo suficientemente profesional y disciplinado para jugar al máximo rendimiento en el tenis.
Pues un año después, la verdad es que Carlos Alcaraz ha vuelto a retratar a sus haters, ha vuelto a retratar a todos sus críticos, realizando ya no solo un 2025 impecable después de ese parón, sino comenzando con un 2026 con un cambio de entrenador totalmente espectacular, mostrando, como hemos dicho, una gran mentalidad y una gran seguridad en sí mismo para sobreponerse a esos momentos difíciles y complicados que le llegaron en el Open de Australia y que estoy completamente seguro de que le llegarán en los próximos torneos, en especial en ese Roland Garros que tiene apuntado ya su calendario, que lógicamente quiere volver a revalidar el título después de las dos ediciones anteriores, donde las conquistó con muchas dificultades, pero sobreponiéndose a todos esos factores y buscando el tercero en Roland Garros dentro de unos meses. Mientras tanto, Carlos Alcaraz, como hemos dicho, ahora está entrenándose para preparar ese ATP 500 de Doha que comienza la siguiente semana y después, por supuesto, llegarán esos dos Masters 1000 de Indian Wells y Miami, donde si el tenista murciano muestra el mismo nivel que ha demostrado en Australia, es muy probable que alguno de esos dos títulos pueda volver a conquistar. Estaremos muy pendientes de todo ello y de toda la trayectoria de Carlos Alcaraz durante este 2026. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué te parecieron todas esas críticas que recibió el tenista murciano cuando decidió tomarse ese descanso mental y cómo ves la temporada de Carlos Alcaraz para este 2026 después de haber conquistado el Open de Australia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.